y vamos a tener la clase de las manifestaciones a nivel torácico de los tratamientos. Vamos a empezar por la parte de los tratamientos farmacológicos. Vamos a abordar la parte de agentes citotóxicos, que bueno, sería más que nada la parte de quimioterápicos. Algunos agentes no citotóxicos, o sea, otras terapias. A la izquierda les puse una lista de básicamente todos los patrones que vamos a estar viendo, porque no es que hay un solo patrón para una sola toxicidad, sino que se pueden presentar de muchas maneras distintas. Bien, bueno, vamos a empezar con la parte de las neumonías intersticiales de tipo fibróticas. Acá les puse una imagen de la neumonía intersticial usual, que es la UIP por sus siglas en inglés. Vamos a ver un patrón de tipo reticular con predominio subpleural y bivasal. Acá podemos ver con las fotos la parte de la destrucción parenquimatosa con áreas en panalización. Y podemos ver bronquiectasias por tracción por la misma fibrosis. Esto hace que se retraiga todo el parénquima y se produzcan estas bronquiectasias. Pueden llegar a haber acuosidades en vidrio esmerilado, pero no son tan características. Y podemos ver que es una patología progresiva. Acá a la izquierda tenemos la foto de un paciente y un control a los 12 meses, donde podemos ver claramente una progresión de la enfermedad. Acá podemos ver un aumento de la destrucción, que en este lado no estaba. Bien, otra de las patologías fibróticas es la neumonía intersticial inespecífica o NSIP. Se diferencia de la UIP porque esta presenta un mayor predominio de las opacidades en vidrio esmerilado y aparte va a tener también las bronquiectasias por tracción. Podemos llegar a ver también encruzamiento de los septos interlobulillales conformando un patrón tipo crazy baby. Esto se puede tratar igualmente con corticoides y en la foto les muestro en la parte de la izquierda el paciente con la enfermedad y el control post-tratamiento con glucocorticoides, que vemos que remite bastante la parte de las opacidades en vidrio esmerilado, aunque pueden llegar a quedar algunas bronquiectasias residuales. Otra forma de presentación son las neumonitis por hipersensibilidad. Acá tenemos una tomografía en cortes en inspiración y en expiración, donde podemos ver un patrón tipo mosaico con sectores de parénquima con menor atenuación, es decir, que se ven más hipodensas. Están señaladas acá con la flecha y se ponen de más manifiesto en los cortes en expiración, ya que la afectación de la pequeña vía aérea no permite que el aire salga totalmente de los alvéolos y quede atrapado, valga la redundancia, en el parénquima y se ve de esta manera. También lo vamos a ver asociado a opacidades en vidrio esmerilado y algunos nódulos centrilobulillares. Bien. En esa, ¿cuáles serían las áreas de atrapamiento aéreo? ¿La más grises o la más radiopaca, la más radiolúcida? No, como dije, son las partes que están señaladas con las flechas que se ven Okay. de atenuación, o sea, más hipodensas. Eso, así, bueno, gracias. Bueno, continuando con la neumonía organizativa, que es otra forma de presentación, también puede ser tratada con glucocorticoides, como vemos en esta tomografía de acá, vemos la neumonía en su máxima expresión, digamos, con áreas con consolidación, opacidades en vidrio esmerilado, que pueden ser de distribución periférica, o sea, subpleural, o peribroncovascular, que hace referencia a lo que sería periliar o central dentro del parénquima pulmonar. Y podemos ver el control post-tratamiento con glucocorticoides que, bueno, como muestran las flechas, comparativamente se nota una mejoría de las consolidaciones. Y acá tenemos otras imágenes que muestran lo mismo, áreas consolidativas, un poco de vidrio esmerilado y de distribución. Esta parte es más bien periférica y en esta, bueno, un poco central y periférica también.
Esto es lo mismo, solo que post-radioterapia, igualmente esto lo vamos a ver después. Vemos acá la parte de consolidación con algunas opacidades en vidrios medilados periféricas. Y acá vemos como una fibrosis subpleural, que sería en la puerta de entrada de la radioterapia, acá lo marca con un asterisco, y eso es justamente por el tratamiento. También podemos ver presencia de hemorragia pulmonar, que lo vamos a visualizar de esta manera, con opacidades en vidrio esmerilado, de distribución difusa, como marcan las flechas y los asteriscos. También puede estar asociado a engrosamientos intersticiales de tipo reticulado, que pueden conformar un patrón de crazy paving o de pavimento empedrado. Son bastante parecidas, esta es otro tipo de manifestación, que es la eosinofilia pulmonar, son áreas focales, parcheadas, también puede ser consolidación, o vidrio esmerilado con engrosamiento de los septos, que puede ser también de distribución periférica o peribroncovascular o central. Bien, hablando un poco de los medicamentos en sí, los vamos a dividir en citotóxicos y no citotóxicos. Con citotóxicos nos referimos a aquellos que se utilizan para tratar tumores o los quimioterápicos. Y bueno, menciono específicamente tres: la ciclofosfamida, la bleomicina y el glusulfano. La ciclofosfamida, aparte de tratamiento de neoplasia, se puede utilizar para tratamiento de glomerulonefritis, polingitis granulomatosa, y específicamente no es ni dosis ni tiempo dependiente. Eso significa que, independientemente de la prolongación del tratamiento o la dosis instaurada para el tratamiento, puede aparecer la toxicidad pulmonar. Bueno, vamos a hablar un poquito del metotrexato, que es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de enfermedades reumatológicas. La toxicidad pulmonar es bastante frecuente y que se produce principalmente durante el primer año del tratamiento. Se puede presentar de distintas maneras. Se puede presentar con un patrón de NSIP, que es una de las neumonías que les dije al principio, de tipo fibrótica, neumonía organizativa, que también ya les mostré las fotos, o neumonitis por hipersensibilidad. Acá a la derecha les puse una foto de uno de los patrones, que sería la neumonitis por hipersensibilidad, y vemos que tiene áreas de atrapamiento aéreo, como ya les había mostrado, que se ven áreas de parénquima con menor atenuación y opacidades en vidrio esmerilado de mayor atenuación. Bueno, la amiodarona es un antiarrítmico, se utiliza para las taquiarritmias ventriculares y es un medicamento que tiene mucha toxicidad en general. A nivel torácico podemos ver la toxicidad característica de la amiodarona, y esto es dosis dependiente, o sea, cuanto mayor dosis se utilice para el tratamiento de la arritmia, va a ser más evidente la toxicidad. Por lo general se suele presentar con un patrón fibrótico de la neumonía no específica, y se puede relacionar también a opacidades focales hiperatenuantes o hiperdensas, que, no sé si recuerdan, la amiodarona es un medicamento que contiene yodo, entonces los depósitos de yodo pueden producir estos focos hiperatenuantes dentro del parénquima pulmonar. Lo mismo podemos llegar a visualizar en el parénquima hepático o esplénico, y lo vamos a ver hiperdenso. Acá tenemos un ejemplo a la derecha de unos cortes de abdomen superior. No es tan evidente, pero cuando uno le coloca el ROI, ve claramente que la densidad hepática está elevada, generalmente ronda los 60 unidades de Hounsfield. Igualmente también la comparamos con el parénquima esplénico, y podemos ver que está aumentada. Y a la izquierda vemos un patrón de neumonía no específica con una clara visualización de un patrón de
de crazy paving, o lo que le decimos el empedrado, que recordemos que eran opacidades en vidrio esmerilado con engrosamiento de los septos interloburillares que dan como esta característica en la imagen. Esto es reversible y se puede tratar con glucocorticoides. Bueno, la nitrofurantoína es un antibiótico que se utiliza generalmente para el tratamiento de las infecciones urinarias. También es tiempo dependiente, eso quiere decir que en los pacientes que utilizan tratamientos prolongados es más frecuente la toxicidad y tiene muchas formas de presentación distintas, fibrosis, que puede presentar hemorragia alveolar, neumonía organizativa, escamativa, pasos fibróticos, etcétera, que es básicamente las que ya les mencioné previamente. Después tenemos el tratamiento con BCG intravesical, esto se utiliza generalmente para el tratamiento del cáncer de vejiga, es una inmunoterapia y es poco frecuente la toxicidad, pero bueno, puede aparecer lo más frecuente en forma de neumonitis granulomatosa, aunque también se pueden visualizar consolidaciones, cavitaciones y neumonitis por hipersensibilidad, aunque es menos frecuente. Acá en la foto tenemos un patrón micronodular, más bien de tipo miliar, aunque no es tan evidente, pero podemos ver acá las opacidades micronodulares en todo el parénquima de forma difusa en las dos tomografías. Bueno, después tenemos lo que es la toxicidad pleural, que aunque no es tan frecuente, siempre hay que evaluarlo. Lo podemos visualizar en forma de derrame pleural, neumotórax, hemotórax o engrosamientos pleurales que pueden ser focales o difusos. Ahí enumeré algunos de los fármacos que pueden producir toxicidad pleural, aunque son un montón. Bueno, hablando un poquito de la radioterapia, como bien sabemos, la radioterapia es una terapia que se utiliza para pacientes oncológicos, que puede tener objetivos tanto de neoadyuvancia, que sería el tratamiento previo a la cirugía, para disminuir el riesgo quirúrgico, el tamaño tumoral y el volumen a operar. Se puede utilizar en forma paliativa o postquirúrgico también como adyuvancia para lograr la curación de la enfermedad. Es, recordemos, una terapia local que se realiza sobre el tumor y bueno, tiene bastantes también efectos adversos, más bien tiene sistémicos como cansancio, astenia, reacciones cutáneas, alopecia, etc. Y también tenemos complicaciones locales a nivel del parénquima adyacente, ya sea de mediastino, parénquima pulmonar, hueso, que bueno, se manifiesta de diversas maneras. A nivel torácico se suele utilizar más que nada para tratamiento de cáncer de mama, cáncer de esófago, linfoma y carcinoma broncogénico, o sea, carcinoma de pulmón. Suele ser dosis dependiente con un límite de corte cuando es superior a 40 grays. Generalmente por debajo de los 30 no suele haber complicaciones. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito más. Acá tenemos lo que es la neumonitis actínica o neumonitis posrádica, que lo vamos a ver con una distribución característica en el lugar de entrada o sitio de entrada de la radioterapia, y lo vamos a visualizar como opacidades que pueden ser en vidrio esmerilado o tipo consolidativas, y produce un patrón de fibrosis donde se puede visualizar patrón reticular, pérdida del volumen pulmonar, consolidación y algunas bronquiectasias por tracción por la misma fibrosis del parénquima. Acá lo podemos ver de este lado, a nivel del ápice, y de este lado. Después tenemos que puede ocurrir la necrosis pulmonar. En este caso vemos una tomografía en ventana de mediastino, un paciente que tiene un poco de derrame pleural y tiene el parénquima colapsado a nivel del lado izquierdo. Y podemos visualizar la parte del contraste endovenoso y algunas áreas de hipoatenuación que lo podemos interpretar como necrosis pulmonar.
Este no es el caso, pero puede suceder que estas partes de necrosis se reabsorban y formen una cavitación. No suele ser una complicación frecuente, pero puede suceder. Después podemos visualizar imágenes quísticas, generalmente luego del tratamiento para cáncer de mama o linfoma torácico. Este específicamente está en topografía de mediastino anterior, donde sería la parte del timo. La vamos a visualizar como una lesión hipodensa, como todo quiste, que puede tener paredes finas que pueden calcificar, como es el caso de esta tomografía. Después tenemos las imágenes ganglionares calcificadas, como muestra acá. Generalmente esto se visualiza en pacientes que fueron tratados con radioterapia por linfoma. La calcificación de los conglomerados adenomegálicos son un signo de respuesta favorable al tratamiento de la radioterapia. Bueno, después tenemos las complicaciones a nivel esofágico por la radioterapia. Son bastante frecuentes. Se suelen producir de 1 a 3 meses post-tratamiento. Se suelen producir de 1 a 3 meses post-tratamiento y es dosis dependiente. Bueno, acá les puse 2 imágenes de un tránsito esofágico donde vemos el paciente que ingiere el contraste y podemos ver más o menos a nivel de la quinta, sexta vértebra cervical una disminución del calibre del esófago con paso filiforme del contraste hacia caudal. Y en esta de acá podemos visualizar, bueno, acá está el defecto marcado con la flecha, y este lado podemos ver que existe una aspiración de parte del contraste por la dificultad del paso a través del esófago. Otra de las complicaciones por la radioterapia suelen ser las fístulas esófago-traqueales. No son frecuentes, pero también las podemos visualizar y hay que sospecharlas, sobre todo en pacientes que presentan neumonías a repetición y en pacientes que presentan intubaciones prolongadas o neoplasias esofágicas. Se suele diagnosticar con tránsito esofágico o tomografía. El tránsito se ve muy bien, la tomografía se puede pasar por alto si no es un defecto grosero como el que estamos visualizando acá. Y eso. Bueno, después tenemos lo que es la predisposición oncológica por la radioterapia. ¿A qué me refiero con predisposición oncológica? Es que si bien la radioterapia es un tratamiento que nos ayuda a tratar el cáncer, también puede ser un factor predisponente para otros tumores. Por ejemplo, en pacientes que utilizan radioterapia tienen 70 veces más riesgo, mayor riesgo a 30 años de padecer cáncer de mama o sarcomas de pared. En esta foto que tenemos acá es una tomografía de tórax con ventana de mediastino. Podemos ver una extensaria calcificada a nivel de la pared torácica anterior que correspondió a un osteosarcoma de la pared posterior a un paciente que se realizó radioterapia. Es importante que el diagnóstico se realiza por biopsia y por histología y se debe determinar que el tumor es de un tipo histológico distinto al que se irradió para poder decir que es un tumor radioinducido. Bien, ahora pasamos a la parte de los trasplantes, ya sea de órgano sólido o de precursores hematopoyéticos. Generalmente estos pacientes suelen recibir una inmunosupresión profunda, por lo tanto las complicaciones más frecuentes suelen ser las infecciones oportunistas, generalmente por citomegalovirus, o también pueden aparecer neoplasias post-trasplante o complicaciones del procedimiento quirúrgico mismo del trasplante. En el caso de los pacientes que reciben un trasplante pulmonar,
el mismo puede ser de un solo pulmón o de los dos pulmones, o sea, bilateral. Estos tienen ciertas indicaciones, como los pulmones generalmente en estadios terminales, EPOC en estadio terminal, fibrosis pulmonar idiopática en estadio terminal, hipertensión pulmonar primaria, fibrosis quística, linfangioliomatosis, etc. En el caso de los bipulmonares suelen ser patologías como EPOC o fibrosis quística infectada o hipertensión pulmonar. Bueno, las complicaciones tempranas que pueden sufrir estos pacientes suelen ser la disfunción del injerto, que se puede presentar con daño alveolar difuso o edema de pulmón, hemorragia pulmonar, síndrome del distrés agudo respiratorio, rechazo agudo del injerto, sepsis, neumonía, embolia o lesiones neurológicas. Bueno, y después tenemos lo que es la bronquiolitis constrictiva, que es una de las complicaciones que suele aparecer un poco más tardío. El paciente se va a presentar con deterioro de la función pulmonar y disminución del volumen del parénquima. Acá tenemos una tomografía, acá a la izquierda tenemos en inspiración y en expiración, y vamos a ver el signo de perfusión en mosaico y atrapamiento aéreo, que se visualiza más que nada en la expiración, que son las áreas hipodensas, como lo veníamos viendo desde antes. Bueno, como les había contado, los pacientes que reciben trasplante de precursores hematopoyéticos suelen ser sometidos a una inmunosupresión profunda para evitar el rechazo del trasplante, y suele ser más importante dentro del primer mes post-trasplante, donde los neutrófilos generalmente se encuentran por debajo de las 500 unidades por microlitro. Después tenemos la fase precoz, que es hasta los 100 días post-trasplante, y la fase tardía, que es luego de los 100 días. Generalmente, dentro del primer mes es donde se suelen ver las complicaciones infecciosas más frecuentemente. Bueno, acá les puse un ejemplo de una infección, tanto bacteriana como viral. Acá a la izquierda tenemos una infección de tipo bacteriana. Lo más frecuente es que sean por bacilos gram negativos, en este caso por pseudomonas. Y vamos a observar que se presentaba con opacidades en vidrio esmerilado, en este caso un tipo consolidación, con engrosamiento de las paredes bronquiales. Y de este lado tenemos una infección, en este caso por citomegalovirus, que se presenta con opacidades en vidrio esmerilado, bilaterales, de forma difusa, y pues suelen tener como nódulos rodeados por el vidrio esmerilado. Bien. Otra complicación infecciosa que pueden presentar estos pacientes son las infecciones fúngicas, y en este caso la aspergilosis angioinvasiva. Suele tener una imagen característica que tiene nódulos con un halo de vidrio esmerilado, o pueden presentar también focos de consolidación. Es frecuente que estos focos, estos nódulos se caviten y den una imagen característica como la que estamos acá a la derecha, con un área hipodensa en forma de semiluna, que se lo llama el signo del aire creciente, que si bien no es patognomónico, es muy frecuente de encontrar en estos casos. Otro tipo de infección es la neumocistosis o Pneumocystis jirovecii, donde vamos a observar opacidades difusas en vidrio esmerilado con áreas de reticulación, que sería el engrosamiento del intersticio, conformando un patrón en crazy paving, como podemos ver en estos dos casos.
Y dentro de las complicaciones no infecciosas podemos visualizar edema pulmonar con visualización de ingurgitación vascular, líneas septales que en las radiografías de tórax las podemos visualizar como las líneas de Kerley, engrosamientos peribronquiales y opacidades en vidrio esmerilado. Puede haber también derrame pleural, que suele ser bilateral. Después podemos presentar hemorragia alveolar difusa, que ya estuvimos hablando un poco, las opacidades en vidrio esmerilado con reticulación de forma bilateral y difusa. Y la enfermedad de injerto contrahuésped, que se suele presentar dentro de los 3 a 6 meses post-trasplante en forma de o bronquiolitis constrictiva o neumonía organizativa más frecuentemente, que ya las habíamos visto también antes. Acá tenemos una imagen de cada uno, tenemos el edema en alas de mariposa, bien peribronquial, que sería el edema pulmonar. Este serían las opacidades en vidrio esmerilado con los engrosamientos de los septos. Y la neumonía organizativa, característica de la enfermedad injerto contrahuésped. Bueno, y dentro de las complicaciones quirúrgicas, básicamente podemos encontrar en pacientes que se realizan, por ejemplo, neumonectomía como tratamiento de cáncer de pulmón, por ejemplo, la producción de fístula broncopleural. En este caso podemos visualizar un defecto de la pared del bronquio que se comunica hacia la pleura. Este sería el espacio pleural, el espacio que fue creado luego de la amputación de esta parte del parénquima. Puede ser así evidente como les dije hoy, o puede ser que pase desapercibido. En este caso es bastante evidente, pero en pacientes que presentan un nivel hidroaéreo o un nivel hidroaéreo que no resuelve como uno esperaría, porque en el posquirúrgico inmediato es posible que tengamos un área con un nivel hidroaéreo, pero eso debe resolver. Entonces, si persiste o si aumenta de tamaño, o si el paciente presenta neumonías a repetición o desmejora clínicamente, tenemos que sospechar que no se haya producido una fístula broncopleural. En estos pacientes se puede producir neumotórax a tensión por un efecto de válvula que hace el defecto en la pared, donde uno cuando inspira el aire ingresa porque aumenta la presión a nivel del bronquio, y cuando inspira este defecto se cierra y el aire queda atrapado en la cavidad pleural. Y esto se produce repetidamente y se produce un neumotórax a tensión con desplazamiento de las estructuras mediastinales y colapso del parénquima que puede llevar a la muerte del paciente. Bueno, y más frecuentemente esto se produce por fallas en la sutura mecánica de la cirugía, pacientes que poseen asistencia respiratoria mecánica o están intubados, o pacientes que también se hicieron tratamiento concomitante con radioterapia. Bueno, también otra cosa que podemos observar son los empiemas, que si bien hoy por hoy con los tratamientos antibióticos profilácticos, tanto pre como postquirúrgicos, son menos frecuentes, pero siempre pueden suceder. Lo vamos a visualizar de esta manera, en mayor o menor medida, que sería como un área hipodensa, de aspecto heterogéneo, ya sea por la presencia de burbujas como en este caso, o por áreas de mayor densidad por detritus, o sea, por células muertas. Puede tener un nivel hidroaéreo o pueden ser burbujas dispersas como es en este caso, y generalmente tiene una pared que realza con el contraste endovenoso. Si es muy voluminoso puede desplazar las estructuras mediastinales y causar sintomatología mayor. Y después tenemos lo que sería el síndrome post-neumonectomía, generalmente cuando se producen neumonectomías importantes de una gran cantidad de parénquima pulmonar, el espacio que quedó libre suele ser ocupado por el mediastino, el cual puede rotar y puede producir una compresión de las estructuras mediastinales, sobre todo de los bronquios, y el paciente, bueno, puede presentar disnea,
estridor, infecciones a repetición, y se ve de esta manera. O sea, estos serían los bronquios que están colapsados, y este es el mediastino que está desplazado hacia la izquierda, donde sería la cavidad pulmonar. En este caso podemos ver también hernias pulmonares, que sería parénquima pulmonar que se hernia o se protruye a través de un defecto producido por la cirugía, y el paciente va a presentar dolor. O si no, se pueden producir imágenes por cuerpos extraños olvidados durante el procedimiento quirúrgico. En este caso es una gasa, que la vamos a ver como una imagen hipodensa, suele tener refuerzo periférico, y por ahí podemos ver estas imágenes hiperdensas internas, que son las marcaciones metálicas que suelen tener las gasas para que se puedan distinguir. Generalmente, hoy por hoy, las instrumentadoras quirúrgicas suelen tener un conteo bastante riguroso del material instrumental, y esto sería menos frecuente, pero en otras épocas sucedía más frecuentemente material olvidado, desde gasas hasta tijeras, hasta, bueno, quién sabe qué. Bueno, y por último tenemos el seroma, que es básicamente una complicación por lesión de los vasos linfáticos. Se da más frecuentemente en las cirugías mamarias, y se pueden ver así imágenes hipodensas con una pared fina que puede tener refuerzo. Es básicamente una colección líquida, y la podemos visualizar ya sea en el área quirúrgica mamaria o en pacientes que realizan linfadenectomías axilares. Lo vemos la misma imagen a nivel axilar. Y bueno, eso no suele tener mayores complicaciones porque es simplemente una colección líquida, pero bueno, puede generar molestias, y eso se puede operar también. Bueno, eso fue toda la clase. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Excelente. Muy buena la clase, Victoria. Gracias. Gracias. Bueno, terminamos por ahora entonces.